Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la maravillosa gracia de Dios, nos encontramos una vez más a través de este medio de comunicación para estudiar la bendita palabra de Dios. Vamos a disponer nuestro corazón en oración para el estudio de la bendita palabra en este día. Oremos. Padre Santo y Señor Soberano, te damos gracias en este nuevo día que nos regalas por darnos el privilegio de estar otra vez reunidos en torno a tu palabra para conocer tu voluntad y aplicarla a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por el día de vida que nos regalas, por todas las cosas buenas que nos das, por nuestra familia, por nuestros hijos y por todo cuanto, Señor, tú nos prodigas a diario. Bendecimos tu nombre y te alabamos, Señor, porque a pesar de nuestros pecados, tú nunca nos faltas con la provisión tanto física como espiritual. Colocamos este tiempo en tus manos y rogamos, Padre Santo, que seas tú hablando a nuestro corazón y edificando nuestra vida para gloria y honra de tu santo nombre. Te pido, Padre, que me des palabras guiadas por tu Santo Espíritu conforme a la verdad revelada, y que todos los oyentes que en este día nos están escuchando sean bendecidos ricamente con el estudio de tu bendita palabra. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén. En nuestro estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, por la gracia de Dios llegamos hoy al último versículo de esta carta, lo que indica que en este día concluiremos nuestro estudio de este precioso escrito sagrado que forma parte del canon sagrado de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Dice así el último versículo de esta preciosa carta, es decir, Gálatas 6, versículo 18. Lea conmigo este pasaje, Gálatas 6, versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo termina su carta despidiéndose con una bendición para esta iglesia. Pero antes de pronunciar la bendición, llama hermanos a los creyentes de Galacia, porque quiere manifestar su amor hacia ellos, y él sabe que ellos han creído en Cristo y en su sacrificio perfecto como el único y suficiente medio de salvación que los libra de la condenación eterna. Por eso le llama hermanos, porque en Cristo hemos sido adoptados para ser hijos y miembros de la gran familia de Dios. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 7, el apóstol Pablo escribió: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Claramente en este pasaje nos dice que el Señor Jesucristo vino a redimirnos a los que estábamos bajo la esclavitud y la maldición de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es por Cristo y su sacrificio perfecto que usted y yo, cuando creemos en Él, venimos a formar parte de la familia de Dios, porque somos adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Lo mismo dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Efesios 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Claramente este pasaje también nos enseña
que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así es que, amable oyente, es por el puro afecto de la voluntad de Dios que en su amor y misericordia nos adoptó a través del sacrificio de Jesucristo para venir a formar parte de la gran familia de Dios. Y es por esto que el apóstol Pablo, al terminar la carta, les dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Los llama sus hermanos porque ellos son hijos de Dios por medio de Jesucristo, lo mismo que Él. Ahora formamos parte de la iglesia del Señor y somos hermanos en Cristo. Qué bendición poder venir a ser parte de la familia de Dios sin que nosotros lo mereciéramos. Luego Pablo procede a pronunciar la bendición en el último versículo diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo desea la gracia salvadora y santificadora de nuestro Señor Jesucristo sobre esta iglesia, porque él sabe que es sólo por la gracia que han sido salvos y pueden perseverar en su vida cristiana. La palabra gracia significa el favor inmerecido de la salvación y todos sus beneficios otorgados por Dios en Cristo al pecador, ya que todo lo hemos recibido de gracia sin merecerlo de parte de Dios. Amables oyentes, tenemos que entender una cosa, y es que es sólo por la gracia de Dios que venimos a ser salvos de la condenación eterna y miembros de la familia de Dios. No es por los méritos humanos, porque ningún ser humano puede agradar a Dios por su propia justicia, porque todos, sin excepción, amables oyentes, estamos destituidos de la gloria de Dios por nacimiento y por práctica del pecado. Por lo tanto, todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Él. Por eso, en Efesios 2, versículos 8 al 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amables oyentes, claramente este pasaje nos dice que nosotros somos salvos por gracia a través de la fe en la obra de Cristo, y dice que esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, que Él en su gracia y su misericordia quiso otorgarnos a nosotros los creyentes, no por obras, para que nadie se gloríe. Es muy importante entender esta gran verdad, y por eso Pablo le recuerda a los Gálatas en su bendición final: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, porque Él sabe que es por la gracia de Dios que nosotros perseveramos y mantenemos firmes en la confianza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de que es más espiritual y más grande que otro. Dios se aseguró de quitar ese orgullo y esa altivez y esa posibilidad de que el hombre llegase a exaltarse por creer que por sus buenos logros y por su habilidad espiritual viene a formar parte de la familia de Dios. No, amable oyente, es por la gracia de Dios que usted y yo venimos a formar parte de la gran familia de Dios. Por eso, en Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 26, también dice lo siguiente. Romanos 3, versículos 23 al 26. Dice así la bendita palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este pasaje es contundente, porque dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que fuimos justificados, es decir, declarados libres de culpa gratuitamente delante del juez del universo por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo eso a través de la fe en la obra redentora de Cristo nuestro Señor, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, la fe en su sacrificio perfecto para manifestar su justicia, es decir, su obra perfecta, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y todo esto con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y el que justifica, amables oyentes, al que cree en Él. Por eso, solo a través de la fe en Cristo y su obra redentora, y por la gracia que nos ha sido otorgada, es que venimos a formar parte de la familia de Dios. Pablo lo expresó claramente en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 3. Él, siendo lo que era, miren cómo narra lo que pasó con su vida. Dice así la palabra de Dios en Primera de Timoteo 1, versículos 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, dice Pablo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Todo eso lo hizo contra la iglesia. Mas dice Pablo, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando nosotros no conocemos a Cristo, somos ignorantes e incrédulos y actuamos en contra de la voluntad de Dios. Somos enemigos de Dios. Pero dice Pablo en el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que mi pecado, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor es más abundante que nuestro pecado, y nos perdonó, y nos atrajo hacia Él, y nos libró, y nos limpió de nuestra maldad por la obra redentora de Cristo el Señor. Palabra fiel, dice Él, y digna de ser recibida por todos, amables oyentes. ¿Cuál es esa palabra fiel que es digna de ser recibida por todos? Dice el texto que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tú tienes que reconocerse pecador y venir a los pies del Redentor. Porque si te consideras una persona justa o que puedes agradar a Dios con tu propia justicia, para ti no es Cristo. Y dice Pablo que Él es el primero de los pecadores. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice Él, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Recuerden, amables oyentes, que Pablo era un enemigo acérrimo de la iglesia y perseguía a los cristianos con ferocidad y los azotaba y los metía en la cárcel y consentía en su muerte. Y aún así Dios en su gracia tuvo misericordia de él y lo salvó. Por tanto, dice él en el verso 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando reconocemos que es por la gracia y la misericordia de Dios que venimos a formar parte de la familia de Dios, que hemos sido perdonados y lavados de nuestras miserias, entonces, con asombro, con humildad y con un acto grado de reconocimiento, decimos que Él es el único digno
y sabio de recibir honor y gloria por los siglos de los siglos, al Rey de los siglos, el inmortal. Ese es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo y haciéndose hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros, dice Pablo. Y así también nosotros somos miserables pecadores que solo en Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo, siendo plenamente consciente del favor inmerecido de la salvación que ha recibido de Cristo, por eso en muchas de sus cartas menciona y hace alusión a la gracia salvadora y se despide con esta bendición en muchas de sus cartas. Por ejemplo, en Romanos 16, verso 20 dice: «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros». Les recuerda que es la gracia del Señor Jesucristo por la que podemos hacer cosas y hacer la obra de Dios y aplastar al enemigo y las obras que se interponen entre Dios y nosotros. También en Romanos 16, verso 24, Pablo escribió: «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén». Otra vez se despide, mencionando y haciendo alusión a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y pide que esa gracia sea con ellos y sea también con nosotros. Porque si la gracia de Dios no está en nosotros y con nosotros, nosotros nos desviamos del camino y resultamos siendo enemigos de Dios. Es por la gracia de Dios que usted y yo nos mantenemos en la senda recta, en el camino de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14 también dice: «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén». Otra vez Pablo menciona la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Si la gracia de Dios no está en nosotros y con nosotros, no podemos hacer la voluntad de Dios. Por eso, Pablo, siendo consciente del favor inmerecido que él recibió de nuestro Señor Jesucristo, por eso él desea que todos entiendan, aquellos que han sido discipulados por él y aquellos que leerán sus cartas, como pasa con nosotros que hoy estamos leyendo sus escritos, que entendamos que la gracia de Dios es la que nos salva, nos preserva y nos santifica. Bendito y alabado sea nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Amables oyentes, la epístola de Pablo a los Gálatas declara con énfasis, de principio a fin, la libertad que el cristiano ha obtenido por gracia. Esto quiere decir que por la gracia de Dios ya no estamos bajo la maldición de la ley, ni bajo el legalismo judaico, sino bajo la libertad con que Cristo nos hizo libres con su perfecto sacrificio en la cruz del Calvario. Es indudable que estos cristianos primitivos en Galacia anhelaban crecer en la vida cristiana, pero eran confundidos y perturbados por aquellos falsos maestros judaizantes que decían que esto solo se podía lograr por medio del cumplimiento de ciertos ritos y leyes judías, negando así la gracia de Dios y la suficiencia del perfecto sacrificio de Cristo, el cual con una sola ofrenda, es decir, la ofrenda de su cuerpo, nos hizo perfectos y libres para siempre de la esclavitud del pecado, de la maldición de la ley y de la opresión de Satanás. Cuán raro e incoherente sería que un prisionero, al ser liberado, deseara regresar a su celda y no quisiera abandonar la prisión. Qué extraño sería que se suelte a un animal de una trampa y que éste regrese a ella. Así también cuán triste e incoherente sería para un creyente ser liberado de la esclavitud del pecado para regresar luego a la conformidad rígida de normas y regulaciones establecidas que para nada aprovechan y que en realidad nos fueron dadas para mostrarnos el pecado y llevarnos a los pies
de la cruz, pero nunca para darnos en sí mismas la libertad de la maldición del pecado. Si usted realmente cree en Jesucristo, ya ha sido liberado de la esclavitud del pecado y de la tiranía del legalismo, y en lugar de volver a alguna forma de esclavitud del legalismo o del pecado, use su libertad para vivir en Cristo y para Cristo. Recuerde que en Cristo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al apóstol Pablo se le conoce como el apóstol de la gracia, y lejos de usar la libertad en Cristo como licencia para pecar, como algunos nos acusan por predicar el evangelio de la gracia, por el contrario, Pablo usó la libertad en Cristo como licencia para vivir como un verdadero hijo de Dios. En otras palabras, el verdadero hijo de Dios sabe que con la gracia de Dios obtiene la licencia, la fuerza, la libertad para vivir como un verdadero hijo de Dios y no como un fariseo hipócrita. Recordemos que Pablo era esclavo del Señor Jesucristo. Pablo era soldado del Señor Jesucristo y era embajador en cadenas del Señor Jesucristo, como él mismo lo escribió en sus cartas. Pablo era esclavo del Señor Jesucristo. Él dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La palabra siervo quiere decir esclavo. Y él dice aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En Filipenses 1:1 también dice lo mismo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Otra vez Pablo se considera y se menciona aquí como siervo de Jesucristo junto con Timoteo. Él también era soldado de Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3 y 4 escribió: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Desde que Pablo fue llamado al ministerio, él se enredó en las filas militares del ejército de Dios y se consideraba un soldado de Jesucristo, y por eso dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esa fue su vida. Él sufrió penalidades como buen soldado por el nombre de Cristo. Y también Pablo se declaró embajador en cadenas. Dice en Efesios 6, versículos 18 al 20 lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo fue encadenado y echado a la cárcel, y allí en la cárcel predicaba y anunciaba a Cristo. Por eso él se considera embajador de Jesucristo en cadenas. Qué maravillosa la obra que Dios hizo a través del apóstol Pablo. Y todo esto por la gracia de Dios. Amables oyentes, así llegamos en el día de hoy, después de 81 enseñanzas, al final del estudio de esta preciosa carta. Confío en Dios que haya sido de gran bendición para su vida y que usted entienda que solo confiando en el sacrificio de Cristo tenemos salvación. Me despido con las palabras de bendición apostólica del apóstol Pablo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nos vemos Dios mediante con un nuevo estudio de la bendita e inerrante palabra de Dios en una próxima oportunidad. Que Dios le llene de su gracia y bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.